¿Puede un solo hombre encender la chispa del miedo en el corazón del mayor imperio del mundo? No fue un general, no fue un rey, fue un esclavo, un gladiador condenado a morir por entretenimiento, que desafió a Roma misma. Esta es la historia que Roma intentó borrar, la rebelión que sacudió al imperio y que aún arde en la memoria del pueblo. ¿Quién fue realmente Espartaco? Muchos lo conocen solo por una palabra: gladiador. Pero Espartaco no nació esclavo. Era un tracio, un hombre libre de lo que hoy es Bulgaria, posiblemente un soldado del ejército romano que, por razones aún discutidas, fue capturado y vendido como esclavo. Los romanos lo enviaron a la escuela de gladiadores de Capua, un infierno disfrazado de entrenamiento. Ahí, los hombres no entrenaban para vivir, sino para morir mejor. Pero Espartaco no era como los demás. Observaba, pensaba, soñaba, y donde otros veían cadenas, él vio oportunidades. El inicio de la rebelión. La chispa en Capua. Año 73 a.C. Un grupo de alrededor de 70 gladiadores, liderados por Espartaco y dos compañeros galos, Crixo y Enomao, rompen las cadenas de su prisión con cuchillos de cocina y palos de escoba. Escapan y se refugian en el monte Vesubio. Sí, el mismo que luego destruiría Pompeya. Desde ahí empiezan a atraer a otros esclavos fugitivos, campesinos, pastores, hombres sin nombre, pero con hambre de libertad. Lo que comenzó como una fuga desesperada, se transformó en guerra. ¿Cómo puso en jaque a Roma? Roma no los tomó en serio al principio. Mandó una pequeña fuerza para aplastarlos. Pero Espartaco demostró ser un genio militar. Tendió emboscadas, usó el terreno a su favor y pronto comenzó a ganar batalla tras batalla. Los esclavos no solo sobrevivían, vencían. Y con cada victoria, más se unían. Campesinos, esclavos de villas, incluso desertores romanos. En su punto más alto, su ejército contaba con más de 70.000 combatientes. Los senadores empezaron a temblar. Roma no había enfrentado una amenaza tan extraña y descontrolada en años. ¿Un ejército de esclavos derrotando legiones romanas? Inaceptable. ¿Qué quería realmente Espartaco? ¿Libertad o algo más? Aquí la historia se vuelve aún más fascinante. Algunos cronistas dicen que Espartaco quería marchar hacia el norte, cruzar los Alpes y liberar a sus seguidores para que regresaran a sus hogares. Pero otros aseguran que su visión era más ambiciosa. Una Roma sin esclavos, una nueva sociedad, un grito de justicia. En varias ocasiones tuvo la oportunidad de huir y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Porque sabía que el sistema seguiría devorando a los suyos? ¿Porque en el fondo quería vengarse? Su visión exacta se perdió con él. Pero el fuego que encendió fue muy real. La traición, la trampa y el último combate. Roma ya no podía ignorarlo. Nombraron a Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, como comandante supremo para acabar con Espartaco. Craso trajo brutalidad. Crucificó a sus propios soldados que huían. Construyó una muralla para encerrar a los rebeldes. Cercó, aisló y desgastó al ejército de esclavos con precisión implacable. Pompeyo, otro general en busca de gloria, bajó desde Hispania. Roma no permitiría que un esclavo se burlara de su poder. La última batalla fue un baño de sangre. Espartaco murió de pie, espada en mano. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero si algo sabía Roma, era enviar mensajes. Y lo hizo con fuego, con sangre y con una crueldad que aún hoy estremece. Cuando Espartaco cayó, el Senado no celebró. No hubo gloria, solo miedo, porque aunque Espartaco había muerto, su idea seguía viva. Así que Craso, el general que finalmente aplastó la rebelión, decidió sembrar terror, no justicia. Ordenó la crucifixión de 6.000 prisioneros a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta las puertas de Roma. Más de 200 kilómetros convertidos en una galería del horror, una crucifixión cada 30 metros, como un latido de muerte,
como un recordatorio con clavos y madera. Los viajeros no podían apartar la mirada. Los niños veían. Las madres temblaban. Las historias se esparcieron como humo, un bosque de cuerpos retorcidos, descomponiéndose bajo el sol italiano. No hubo entierros, no hubo piedad, solo un mensaje tallado con huesos. Esto es lo que ocurre cuando te atreves a soñar con libertad. No se trataba de castigo, era propaganda, un espectáculo sangriento diseñado para destruir no solo a Espartaco, sino la esperanza misma que él había encendido. Roma no podía permitir mártires, así que los convirtió en monstruos, y borró sus nombres, y quemó sus historias. Pero la memoria es un enemigo más difícil de matar, y aquí viene la parte más perturbadora de todas. Roma ganó la guerra, pero perdió la memoria, no por accidente, sino por diseño. El imperio que escribió su propia historia con tinta y espada decidió sepultar el nombre de Espartaco, no en una tumba, sino en el olvido. Los cronistas imperiales, todos bajo la sombra del Senado y los intereses de los poderosos, minimizaron su figura. Lo llamaron bandido, desertor, salteador de caminos. Un ladrón con suerte, nada más. Intentaron hacer de él un criminal, no un líder, un error del sistema, no un símbolo de resistencia. Pero el silencio también falla, porque aunque Roma intentó borrar su historia, no pudo matar la verdad. Espartaco sobrevivió. No en los libros oficiales, pero sí en los ecos. En las crónicas paralelas, como las de Plutarco, que lo describieron con asombro y respeto. En las leyendas que cruzaron generaciones. Y siglos más tarde, en los ideales de revolución, cuando otros pueblos volvieron a soñar con libertad. Porque Espartaco no luchaba por fama, ni por oro, ni por venganza. Luchaba por algo más profundo, más atemorizante para Roma. Luchaba por libertad, por la libertad de hombres y mujeres encadenados, por una vida sin látigos ni jaulas, por un futuro donde nadie naciera esclavo. Y esa idea, esa chispa, Roma no la pudo crucificar. Si estás disfrutando de esta historia épica, dale like y suscríbete para descubrir más rebeliones y secretos silenciados por la historia. No dejes que el pasado se pierda. ¿Por qué Roma quiso silenciarlo? La respuesta es tan simple como aterradora. Porque Espartaco funcionó. Porque en un mundo dividido entre los que mandaban y los que obedecían, él demostró que los obedientes podían dejar de arrodillarse. Con cadenas en las manos y hambre en el cuerpo, Espartaco les enseñó a miles que podían resistir, que podían decir no, y no solo decirlo, sino pelear por ello y ganar. Durante casi 2 años, Roma, la superpotencia del mundo antiguo, fue humillada por esclavos, legiones derrotadas, generales desconcertados, senadores aterrados. Espartaco puso en evidencia algo que el imperio no podía permitir, que el orden no era natural, que la jerarquía no era divina, que los esclavos no eran propiedad, sino hombres. Y si un solo esclavo podía encender una rebelión tan poderosa, ¿qué pasaría si otros lo imitaban? Para un imperio sostenido sobre el trabajo forzado, el miedo era real. Espartaco se convirtió en una amenaza viva, incluso después de muerto. Su ejemplo era dinamita ideológica, un fuego que podía propagarse más allá de la Vía Apia, más allá de las fronteras del imperio, más allá del tiempo. Así que Roma hizo lo que todo poder teme admitir. Intentó apagar su llama. Lo sepultaron en propaganda, distorsionaron su nombre, reducieron su causa a simple anarquía. El objetivo era claro, que Espartaco fuera olvidado, que sus ideales murieran con él, callar, olvidar, reescribir, las 3 armas del imperio para enterrar cualquier verdad peligrosa. Pero esta vez no funcionó, porque los susurros de su rebelión nunca murieron. Se ocultaron en rincones oscuros de la historia, sí, pero seguían allí, vivos, esperando. ¿Tú qué opinas? ¿Fue Espartaco un mártir, un revolucionario, un libertador? Comenta abajo tu teoría
Y dime si crees que hoy existe alguien con su misma fuerza para desafiar el orden del mundo. Espartaco murió hace más de 2000 años, pero su grito sigue resonando. No fue solo una rebelión, fue una idea. La idea de que incluso el más pequeño, incluso el más oprimido, puede cambiar la historia. Roma intentó borrar su nombre, pero al hacerlo, lo hicieron eterno.